Chiapas ha sido uno de los estados del país que más han sufrido los embates de las políticas neoliberales. No ha habido otro estado que haya sufrido más los resultados de estas cruentas políticas. La desigualdad, la violencia, la pobreza, toda esta criminalidad que ha aparecido en los últimos años y que los pobladores estuvieron señalando y estuvieron pidiéndole al gobierno, tanto estatal como federal, durante los últimos 20 años, por fin ha explotado. Yo creo que Chiapas va a ser uno de los estados que van a originar un suceso social que en algún momento le va a explotar a la cara al estado y no va a haber cuenta atrás para, para poder solucionarlo, ¿no? No va a haber un punto de retorno para solucionarlo. Creo que se está en el momento indicado para, para encontrar una solución al conflicto. Solo es cuestión de interés, solo es cuestión de voluntad de ambos gobiernos estatales y el gobierno federal, pero pareciera que no les importa. Esta es una nueva sección del canal, una nueva sección que vamos a implementar y se va a llamar Sin Edición, porque voy a tratar de platicarles las notas tal y como son, sin editar el video. Si me llego a equivocar, si llego a tener algunos errores a la hora de platicar y corregirlos, no se molesten, es así se trata. Y en esta nueva sección vamos a platicar sobre esas notas que hemos visto en los en vivos, que platicamos en los en vivos, que son notas que están ahí y que nadie las retoma, que los medios de comunicación grandes no los retoman, que los canales de YouTube, entre comillas, que se especializan en política no los retoman, pues porque no venden, porque no generan vistas, porque no generan dinero, porque pueden molestar a los intereses políticos de quienes están tras un micrófono o tras una cámara de video haciendo su contenido para su canal de YouTube. Entonces esta es una nueva sección de este canal, Sin Edición. Es lo que les quería explicar, ¿no? Cuando suba los videos y vean el título de Sin Edición, sepan que va a haber muchos errores de mi parte y que no los voy a corregir editando el video, ¿no? Van a salir así tal y como se los... Para esta primera nota vamos a retomar unas notas de la periodista que colabora en Chiapas Paralelo. Son una serie de reportajes que hizo a raíz de un enfrentamiento que hubo en la frontera de Chiapas, en diferentes comunidades de Chiapas. El nombre de la periodista es Ángeles Mariscal. Ella es fundadora del portal Chiapas Paralelo. Chiapas Paralelo, hemos visto en este canal bastantes notas en las ediciones en vivo. Una de las situaciones en las que también ya no genero en vivos, pues es porque había un montón de noticias, había un montón de información que la banda se estaba perdiendo y pues no debe de. Vamos a platicar de esto. Todo surge a raíz de que más o menos por el 24-25 de mayo hubo un enfrentamiento entre diferentes cárteles de la droga en Chiapas. A raíz de esto, la mañana del viernes 26 de mayo, pobladores de la zona fronteriza de Chiapas y Guatemala vieron que no paraban los enfrentamientos entre grupos rivales de la delincuencia organizada, que se disputaban el control de la zona, sino que se estaban llevando a sus jóvenes para obligarlos a participar. Desde días antes de las detonaciones constantes llegaban a sus hogares localizados en al menos una docena de comunidades rurales del municipio frontera Comalapa, y se extendieron hacia Mazapa de Madero y Chicomozuelo, todos colindantes con la frontera con Guatemala. En un primer momento se encerraron en sus hogares, como lo han hecho en ocasiones anteriores desde que en julio de 2021 los cárteles de la droga, que ahora se sabe por las amenazas directas, mensajes y pintas que van dejando, son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Estos dos grupos armados fueron los que iniciaron las confrontaciones armadas a partir del 24, entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de mayo.
Algunos pobladores tomaron de manera tímida imágenes que permiten ver el poderío de los grupos criminales. Se trata de camionetas adaptadas con placas de metal para crear un caparazón desde cuyo interior instalaron metralletas y artefactos explosivos que van lanzando. Para completar el remedo de los tanques de guerra, las camionetas están pintadas de color verde olivo. Después de esta situación, estos enfrentamientos, los pobladores decidieron hacer dos cosas. Una, obligado por los cárteles, tenerse que unir a los mismos cárteles para enfrentar a sus rivales o desplazarse, ¿no? Salir de sus comunidades e irse a otro lugar donde pudieran estar más seguros. A raíz también de esta situación, la mañana del 30 de mayo, un contingente del ejército y de la Guardia Nacional tuvo que intervenir para aplacar esta violencia, ¿no? Esta generación de violencia. La situación es que ahora los cárteles ya no utilizaron a los pobladores, a la población, como carne de cañón para enfrentarse entre ellos, ¿no? Como grupos rivales, sino que los utilizaron para enfrentar al ejército y a la Guardia Nacional. 1 millar de uniformados intentaron romper uno de los bloqueos que los pobladores de frontera Comalapa colocaron para impedir su entrada en la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, donde cárteles de la droga se disputan el territorio. En el poblado Joaquín Miguel Gutiérrez, conocido como Quespala o Quespala, en meses recientes han muerto asesinados al menos 5 pobladores. De ello dan cuenta 2 pequeñas capillas azules que hay a la orilla de la carretera y entrada a la comunidad. Eso y la amenaza de levantones, los reclutamientos forzados, las multas de 1,000 pesos diarios a quienes no participen en los bloqueos, los despojos de casas y las desapariciones que se han vuelto cotidianas en la zona, hicieron que este poblado de unos 1,500 habitantes no tuviera duda de que para sobrevivir y proteger a sus familias había que obedecer al cártel que predomina en la zona. Por la carretera que lleva al municipio de Comitán a Quespala, ubicado en el municipio frontera Comalapa, hay vehículos quemados que en su momento sirvieron para instalar retenes. Hay gasolineras abandonadas, hay 2 ranchos vacíos. También hay plumas que han colocado la población para que desde mediados de 2021, cuando empezó la disputa entre cárteles en la zona de la frontera sur de México, las plumas primero sirvieron para controlar la entrada de personas ajenas a la zona y protegerse, pero ahora sirven para detener el paso de los militares. Si lo vemos en un mapa, los poblados que forman parte de los municipios frontera Comalapa son La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Chicomozuelo. Se encuentran a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. Esta situación los hace ser un territorio estratégico para el trasiego de droga, armas, personas y cualquier mercancía ilegal. Es también una zona rural donde los pobladores se conocen entre sí y donde los caminos pequeños e interconectados permiten que cualquiera que llegue a la zona pueda ser identificado. Esto, pues, que puede ser una virtud para fortalecer el tejido comunitario, se ha convertido en un mecanismo de control de los cárteles de la droga hacia la población. Nada se mueve acá que no se sepa, y cualquier desobediencia se castiga. Bajo estos mecanismos de control y terror, la población ha sido obligada a participar en la guerra entre cárteles, y según los grupos del crimen organizado van teniendo fricciones o acuerdos con las fuerzas del Estado, les abren o cierran el paso. Esta es una situación lamentable, ¿no? Una situación en la que el gobierno estatal está completamente enterado, y sí es cierto que para el combate a los cárteles de las drogas o al crimen organizado, tiene que ser completamente situación controlada, preparada logísticamente. Tiene que hacerse una estrategia entre gobierno estatal y gobierno. Pero los primeros indicios o los primeros investigaciones y las primeras señales de que se quiere convertir el problema tiene que ser por parte del Estado, ¿vale? O sea, del gobierno estatal, ¿no? Y el gobierno estatal, pues vemos que completamente está coludido con
con ambos bandos del crimen organizado. Y hay que recordar que el gobierno de Chiapas está... es que se me olvida el nombre de él. Pero el gobernador de Chiapas es cuñado del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Muy mala memoria. Rutilio Escandón. Rutilio Escandón es el gobernador de Chiapas y que en las últimas semanas ha sido señalado por esta opacidad para enfrentar a los cárteles de la droga y también para enfrentar no solamente a estos grupos criminales que han aparecido en diferentes puntos de Chiapas y que no necesariamente están coludidos con estos cárteles, pero que forman parte de redes y de grupos criminales que están azotando la región y que el gobernador no está haciendo nada, ¿no? Incluso hace unas semanas también hubo un comunicado de una de las comunidades autónomas que habían estado siendo acosadas por parte de la policía estatal y tampoco hubo demasiada información, tampoco hubo muchas notas. De eso vamos a hablar también igual en uno de estos nuevos videos, esta nueva sección. Es importante seguir tomando estas notas, ¿no? Pero posteriormente, después del enfrentamiento dado entre los militares, la población y los grupos de cárteles, pues sí se valoró como un operativo positivo. Sí se tuvo éxito, se retomaron las poblaciones que pudieron sacar a los grupos criminales de estas regiones. Y pues el 1 de junio ya pudieron empezar a retornar los pobladores, ¿no? El terror se vive en el poblado Tejerio, ubicado en la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala. En el parque central hay vehículos quemados, en el piso decenas de casquillos de armas de grueso calibre, hay paredes con disparos y en algunos hogares artefactos explosivos aún sin detonar. Son los restos del enfrentamiento que esa comunidad sostuvieron durante 3 días los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Según ellos mismos, se autonombran en las lonas y pintas que van dejando a su paso. Por eso la población entera huyó el 24 de mayo, y por eso ahora, aunque elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal llegaron a la Zola, no todos quieren retornar. La población desplazada, según el reporte de Enrique Arévalo, delegado de la Secretaría de Protección Civil, no solo fueron los pobladores del Lajerio, sino de las comunidades aledañas como Candelaria, Flor de Lis, entre otras. No hay una cifra precisa de cuántos son, porque huyeron a varios lugares, algunos a las montañas y otros a las comunidades vecinas, pero calculan que entre 3.500 y 4.000 personas. Las fuerzas de seguridad llegaron a Lajerio una semana después del desplazamiento. A través de autoridades de Chiapas, buscaron a la población desplazada y les invitaron a retornar. Por ahora solo algunos aceptaron. En el poblado José Ortiz de Domínguez se refugiaron poco más de 600 personas. De ellas, 163 decidieron retornar. El resto consideró que aún no hay condiciones de seguridad y temen un nuevo enfrentamiento entre los cárteles, entre otros grupos y las fuerzas militares. Tenemos miedo que en cualquier momento se pueda desatar otra balacera. No le debemos nada a nadie y si salimos fue por nuestros hijos. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de salir de nuestros hogares cuando nosotros no debemos nada?, responde una de las mujeres desplazadas que decidió no retornar aún a su hogar. Insistió en que no hay garantía de que las fuerzas de seguridad se mantengan en la comunidad para cuidar que no vuelvan los grupos armados, que según señalan los habitantes de la zona, solo se replegaron en las montañas y lugares cercanos. Ahorita tal vez no vayan a apoyar unos o 3 días. Ahorita tal vez nos vayan a apoyar unos 3 o 4 días. Pero si no, si se van, nos van a dejar tirados, explicó. 1 hora de camino a bordo de los camiones y llegaron. En Lajerio los esperaban casas cerradas y los restos de la batalla. Mientras algunos abrían sus casas y cerraban las puertas de inmediato con temor, otros se concentraron bajo el domo del Parque Central. Ahí las autoridades les dejaron algunas despensas, y después un coronel del ejército de apellido Oronel
Les dijo que se sintieran seguros porque los uniformados estaban ahí. También les dijo que habían encontrado explosivos en hogares, por lo que les pedía que revisaran las viviendas para desactivarlos. Revisaban si se veían en la comunidad personas extrañas. En ese momento varios de los pobladores le pidieron les informaran cuánto tiempo iban a estar. El temor de la gente es que puedan regresar, que sabemos que esas personas se retiraron temporalmente, pero al no haber seguridad nuevamente aquí van a volver. El coronel Oronel le contestó que aún estaban en proceso de definirlo. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: abrazos no balazos. Pero nosotros no estamos recibiendo los abrazos, estamos recibiendo puros balazos. Si ustedes no nos garantizan, ¿qué necesidad tenemos de salir corriendo? Todo el patrimonio que tomó años para que la gente hiciera, los estaban dejando aquí por el miedo de la inseguridad del crimen organizado, señaló una pobladora que exigió a los 3 niveles de gobierno que estabilicen la zona. La respuesta del militar fue: nosotros sabemos llevar a cabo diversos análisis y sabemos que es un área en conflicto entre unos miembros y otros del crimen organizado. Vamos a procurar establecer la seguridad aquí permanente. Bueno, banda, ahí es ese pequeño resumen, esa pequeña fusión de estas varias notas o estas notas que fueron realizadas entre el 26 de mayo al 1 de junio por la periodista Ángeles Mariscal de Chiapas Paralelo, y que vino a raíz de este enfrentamiento de estos dos grupos criminales que son de los más grandes y más peligrosos del país, que son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, y que buscan hacerse del control total y completo de Chiapas. Sabemos que Chiapas es uno de los territorios más ricos en muchos sentidos, en recursos naturales, en recursos humanos, en esta situación de que es completamente la entrada a México desde el sur y puede facilitarse muchas situaciones delictivas, ¿no? Desde el tráfico de drogas, el tráfico de personas, toda esta manipulación que se hace a raíz del control territorial que ha sufrido Chiapas desde décadas y que los gobiernos federales y estatales, o federal y estatal, nunca han querido solucionar porque no hay voluntad, ¿no? Saben que aquí en este canal hemos dicho siempre que esta situación del crimen organizado pues le conviene al modo de producción capitalista. ¿Cuántos políticos, cuántos empresarios, cuántas personas de poder no tendrán metido las manos en el problema de Chiapas que les conviene económicamente? Les conviene que haya esta inestabilidad social y política y les conviene que haya este ambiente de inseguridad, violencia, porque solo así podrán mantener un territorio rico en todos los sentidos bajo control. Pues esta nueva sección se termina aquí, banda. Esperemos que les guste. Ya saben, dejen sus opiniones, qué les pareció, y vamos a seguirlas haciendo, vamos a hacerlas muy seguido para ir retomando estas notas que no tienen reflectores, que no tienen esta intención de ser tomada porque no generan vistas, ¿no? Y porque pues también molestan intereses a otras personas, ¿no? La realidad en México tiene que mostrarse sea como sea. Les deseo lo mejor. Nos estamos escuchando.